Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En nuestro país se realizan 370.000 abortos por año, la mayoría de ellos en condiciones de riesgo que conllevan muertes totalmente evitables. Para hablar sobre esta problemática de nuestro país nos acompaña Susana Chávez. Ella es coordinadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tratar sobre este tema, 370.000 abortos por año. ¿Cómo es que se ha llegado a este resultado primero? Este es un estimado que se deriva del número de mujeres que llegan cada año a los hospitales, que son alrededor de 40.000 mujeres, de las cuales se estiman que no todas las que se produce un aborto van a un hospital. Van a un hospital solamente cuando hay complicaciones. Y esto hace ver que más o menos por cada mujer que llega al hospital se estima que 7 abortos se estarían produciendo. Sí. Sí, así es. Entonces, esta es la cifra, de alguna manera que nos acerca a un mundo tan complicado y tan intenso como es justamente aquellas mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Y es así que ustedes han tomado la posta y han realizado un estudio, tres estudios. Detállanos, por favor, ¿en qué consiste? Son 3 estudios que tratan de graficar un poco más la vida de las mujeres que enfrentan un tema de aborto. Y hay 2 estudios de carácter económico y hay un estudio de carácter social. En el estudio de carácter social se hacen en realidad el seguimiento de 6 mujeres que se vieron en la necesidad de interrumpir su embarazo cuando esta relación fue producto de una violación. En 4 de los casos se trata de mujeres que fueron violentadas por sus propias parejas que ya tenían hijos, y en los otros 2 se trataban de mujeres jóvenes que fueron violentadas por alguna persona de su entorno familiar, en un caso de un ex enamorado y el otro caso de su padrastro. Entonces estas situaciones llevaron a esta difícil situación que implica tener un embarazo no deseado y encontrarse en la incertidumbre de esta situación, ¿no? Y son mujeres que decidieron interrumpir dicho proceso. Entonces, ese ha sido el factor común entre el testimonio de estas 4 Todas ellas mujeres. Sufrieron violación y su embarazo fueron producto de una violación. Pero ¿y por qué lo hicieron? ¿Por qué interrumpieron el embarazo? Porque eran embarazos no deseados, que eran embarazos que se presentaron abruptamente en sus vidas. Muchas de ellas inclusive se vieron impedidas de usar un método anticonceptivo y sintieron que esto era una gran injusticia, ¿no? Como lo que sucede con alrededor de 15.000 mujeres, porque se estima de esos 370.000, al menos 15.000 son el resultado de una violación. 15.000. Así es. Actualmente. Actualmente. Y eso, digamos, si lo colocamos cifras en Lima y en regiones, porque hay que recalcar que este estudio solamente se centra en Lima. Así es. Pero ustedes tienen algunas estadísticas también de cuánto se produce en proporción. O sea, Lima de alguna manera concentra la mayoría de la población. Entonces lo que conocemos es básicamente de lo que ocurre en Lima. Sin embargo, no podemos negar que el estimado de 15.000 es un estimado más nacional, mientras que el estudio de costos son estudios más limeños. Ahora, el segundo estudio es sobre el costo de abortar. Así es. ¿Cuál es el costo de abortar en el Perú? Esa es una pregunta muy interesante, porque los 2 estudios abarcan 2 áreas. Uno, ¿cuál es el costo para los establecimientos de salud atender a las mujeres que interrumpen un embarazo? Y el segundo estudio complementario de este es cuánto le cuesta a las mujeres. Entonces, en el primer estudio, lo que se hace es un estimado finalmente cuánto cuesta la atención de cada mujer en la segunda atención más importante de las mujeres en edad reproductiva. El primero es el embarazo, el parto, que más o menos se estima que podrían haber alrededor de 250.000. Pero la segunda causa de atención es el aborto. Entonces, para que veamos lo importante que es en la atención de la salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cuánto le cuesta entonces? Al Estado aproximadamente, cuando se trata de un aborto no complicado, en promedio estamos hablando de $150. Pero si tú contabilizas... Por mujer. Por mujer. $150. Por mujer. Y más o menos lo que tú estimas cuando se trata de un aborto complicado, aquel que necesita una intervención quirúrgica, un tiempo hospitalario, estarías hablando de alrededor de $300 a $350 por mujer. Entonces, si tú miras este costo
de la segunda causa de atención más importante de los hospitales y que además es una causa prevenible, entonces es muy importante su abordaje, porque lo que nos está diciendo es cuánto le cuesta al país dejar de proveer, primero, un tema de educación sexual, un tema de información, un tema de métodos anticonceptivos, que arroja finalmente otros gastos que podrían estar orientándose seguramente hacia la necesidad de otras causas, ¿no? Pero también la otra pregunta, Susana, es ¿cuál es el costo de abortar en el Perú sabiendo que el aborto por violación es ilegal en nuestro país? Por supuesto. Y el aborto también, de alguna manera. Porque muchas de estas mujeres que llegan a los hospitales en los cuales el Estado tiene que gastar entre 150 y 350 dólares, muchas de estas situaciones podrían no ser dadas en esas circunstancias. Porque, por ejemplo, si una mujer es víctima de violación y tuviera el acceso al aborto legal, seguramente esta mujer no tendría que pasar por esta terrible ruta y el costo del aborto, como en todas las partes del mundo, es un costo bastante menor cuando se hace en términos de seguridad, cuando se hace de manera planificada, cuando se hace con una serie de condiciones. A eso quería llegar, porque ¿cuáles son los riesgos, no es cierto, que enfrentan estas mujeres al tomar la decisión de abortar? Eso también a veces llega en la muerte, concluye en la muerte de la misma persona. Porque para que esta mujer haya llegado al hospital significa que no fue un aborto realizado en buenas condiciones. O sea, significa que la forma como esta mujer interrumpió su embarazo fue de una manera peligrosa. Y entonces, y eso obtuvo consecuencias que ha necesitado medicamentos, que ha necesitado atención especializada, que ha implicado el uso de camas hospitalarias. Entonces, si tú contabilizas todo eso en términos de salud, es bastante alto. Pero repitamos entonces el porcentaje de estas mujeres que están inmiscuidas en esta situación. Más o menos estamos hablando alrededor de 40.000 mujeres 40.000 mujeres. Pero entonces, ¿cuál es la situación de salud? Porque francamente, algunas mujeres tienen la suerte de poder ir a un centro de salud especializado donde esas pueda nunca tener van las a llegar, atenciones, nunca van a llegar a los hospitales. Pero ¿cuáles son las condiciones en las que los hacen las otras mujeres que no tienen, sobre todo, la solvencia económica? Así es, esas son las mujeres que llegan a los hospitales y esas son las mujeres más pobres, es decir, las intermediariamente afortunadas porque llegan al hospital antes de morir, pero vamos a tener casos en situaciones extremas donde seguramente no es la situación. Pero el aborto no tan solo le cuesta al Estado, también le cuesta económicamente a las mujeres. Y no solo económicamente, también después de abortar, el tema psicológico para la mujer. Digamos, cuando yo creo que la carga psicológica ya la trae desde tener un embarazo no deseado. La situación más extrema que tú le puedes poner a una mujer, y eso lo vamos a ver en ese estudio de las mujeres que recurren al aborto en caso de violación, más bien esas mujeres refieren haberse liberado de una situación extrema que fue tener un embarazo producto de una violación. Entonces, Susana, que tenemos 2 minutos, ¿a qué queremos llegar con este estudio? Ustedes, me imagino que también están apoyando esta ley de despenalización del aborto por violación. ¿Qué hacemos? Y de cumplimiento del aborto cuando es legal, cuando es con razones de salud. Ok, ¿qué hacemos entonces en ese caso? Porque bueno, las penas, tú me lo vas a corregir, ¿son severas o no? Pero siendo severas, tenemos que trabajar también en el tema de la prevención, porque por supuesto podemos atender a las mujeres que ahorita están embarazadas producto de una violación, pero ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con la prevención? Totalmente de acuerdo con tu preocupación. Primero, porque efectivamente no se está haciendo nada para las mujeres que se están embarazando producto de una violación. Pero por otro lado, el porcentaje de delincuentes procesados por violación apenas llega al 5% de lo que realmente ocurre. O sea, la mayoría, el 95%, sus violaciones son impunes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente no funciona la justicia. O sea, tú te imaginas cuántas mujeres jovencitas que salen y de pronto son secuestradas, son drogadas, tienen efectivamente la posibilidad de ir a denunciar estos casos. Entonces, ahí vamos a ver una situación sumamente difícil. Y todavía, o sea, no es la mayoría, hay que decirlo, pero todavía hay sectores del Poder Judicial que te dicen, bueno, ¿qué habrás hecho? Si te mostraste, o sea, donde el tema de justicia muchas veces pasa si tienes o no tienes un abogado.
y muchos de los violadores tienen recursos para pagar abogados. Aquellos que van a la cárcel son aquellos que no lo tienen, pero la mayoría de los casos sí hay una situación muy difícil, ¿no? ¿Y hay una situación alentadora? ¿Se está trabajando, por lo menos, se ha iniciado programas en el Estado, por ejemplo? Yo creo que todavía hay una focalización, en la penalización, y nosotros insistimos, sí la penalización, sí la persecución del delito, pero eso no resuelve la vida de las mujeres. Y esto es el paso que queremos dar justamente a que se despenalice el aborto por violación y a que se cumpla el acceso por el aborto cuando hay por razones de salud. Y este estudio, me imagino que lo van a alcanzar a los entes del Estado, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, todos los entes que comprometen. Efectivamente, es lo que queremos y ojalá que esto llame la atención. Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Amigos, conversamos con Susana Chávez, ella es responsable del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Hablábamos y nos explicaba sobre estos 370,000 abortos que se producen cada año en nuestro país. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.